En algún lugar sobre el Océano Atlántico, a una altitud de 12.000 metros, acaba de despegar un avión del que la mayoría de las personas nunca ha escuchado hablar. No aparece en los sitios web de rastreo de vuelos comerciales. No presenta un plan de vuelo estándar. Su número de matrícula es clasificado. Su tripulación no habla de sus misiones. Sus comunicaciones están cifradas a niveles que no existen en el mundo civil. Y sin embargo, en las últimas horas, analistas de aviación militar, rastreadores de inteligencia de fuentes abiertas y periodistas de defensa en 3 continentes han confirmado de forma independiente lo mismo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha lanzado el E-6B Mercury. No uno, no dos, múltiples aeronaves simultáneamente en diferentes partes del mundo. Cuando eso ocurre, solo hay una explicación. El ejército de los Estados Unidos no está reaccionando a algo, se está preparando para algo. Y sea lo que sea ese algo, las personas en los más altos niveles del poder político y militar estadounidense creen que es lo suficientemente serio como para activar el sistema de mando y control más trascendental jamás construido por los seres humanos. Un sistema diseñado para un único propósito y solo uno: garantizar que los Estados Unidos pueda combatir y ganar una guerra nuclear incluso después de absorber un primer golpe que destruya todo lo demás. Dejen que esa oración se asiente por un momento, porque entender qué es realmente el E-6B Mercury, qué hace realmente y por qué su despliegue es la señal militar más significativa que los Estados Unidos puede enviar antes de lanzar realmente armas, es la única manera de entender lo que está ocurriendo ahora mismo y por qué los próximos días pueden determinar la trayectoria de todo el mundo durante las próximas décadas. La mayoría de las personas, cuando piensan en la disuasión nuclear, piensan en misiles, piensan en submarinos al acecho en las profundidades del océano, piensan en silos reforzados enterrados bajo las llanuras estadounidenses. Esas cosas son reales e importantes, pero aquí está lo que casi nadie fuera de las salas de información clasificadas entiende. Un arma nuclear sentada en un silo o cargada en un submarino no es peligrosa por sí misma. Es peligrosa solo si alguien puede comunicarse con ella. Solo si la orden de lanzar puede viajar desde el presidente de los Estados Unidos a través de la cadena de mando hasta el operador de esa arma en tiempo real, incluso en medio de un intercambio nuclear, incluso después de que las ciudades hayan sido destruidas, incluso después de que los satélites hayan sido cegados, incluso después de que cada sistema de comunicación convencional del planeta haya sido reducido a cenizas radiactivas. Ese enlace de comunicación, esa conexión frágil, irreemplazable e imposiblemente crítica entre la autoridad presidencial y la capacidad nuclear, eso es lo que existe para proteger el E-6B Mercury. No es un bombardero, no es un caza, no lleva armas propias. Lo que lleva es algo más poderoso que cualquier arma: la capacidad de comunicarse con los submarinos balísticos clase Ohio en profundidad en cualquier lugar de los océanos del mundo, usando comunicaciones de radio de frecuencia extremadamente baja que pueden penetrar cientos de metros de agua de mar. Lleva la capacidad de transmitir mensajes de acción de emergencia, las instrucciones codificadas específicas que autorizan un lanzamiento nuclear a las tripulaciones de submarinos que pueden haber estado bajo el agua durante meses sin contacto con el mundo de la superficie y que necesitan saber con absoluta certeza que la orden que están recibiendo es real, autenticada y provino de autoridad presidencial legítima. Por eso el avión se llama el avión del fin del mundo, no porque cause el fin del mundo, sino porque es la última salvaguarda contra que el fin del mundo se desate de manera desorganizada, no autorizada o accidental. Es la columna vertebral del sistema de mando nuclear estadounidense. Y cuando sube en número en múltiples ubicaciones simultáneamente, cada servicio de inteligencia militar del planeta lo nota de inmediato porque eso no es un ejercicio de entrenamiento.
Los ejercicios de entrenamiento no se ven así. Los ejercicios de entrenamiento están programados, anunciados a través de los canales militares apropiados, coordinados con los aliados. Lo que ocurrió en las últimas horas no fue ninguna de esas cosas. Lo que ocurrió en las últimas horas fue un despliegue operacional significativo, no programado y rápido. Y la pregunta que cada analista de defensa, cada servicio de inteligencia, cada ministerio de relaciones exteriores del mundo se está haciendo ahora mismo es la misma. ¿Qué sabe Washington que el resto de nosotros no sabemos? Para responder esa pregunta, hay que mirar todo lo que ha estado ocurriendo en las semanas y meses previos a este momento, porque el despliegue del E-6B no existe de forma aislada. Es la pieza final de un rompecabezas que ha estado ensamblándose a plena vista para cualquiera que esté prestando suficiente atención. Y cuando se ven todas las piezas juntas, el cuadro que forman es uno que debería capturar la atención de cada persona en este planeta, independientemente de dónde viva, independientemente del idioma que hable, independientemente de si alguna vez ha pensado un solo momento en asuntos militares en toda su vida. Comencemos con Rusia porque es donde realmente comienza esta historia, aunque la mayoría de la cobertura de noticias actual esté enfocada en otra parte. Durante los últimos meses, los vuelos de bombarderos estratégicos rusos han estado aumentando en frecuencia y en alcance geográfico de maneras que van mucho más allá de todo lo visto en los últimos años. Los bombarderos Tu-160 Blackjack, las aeronaves estratégicas de mayor capacidad nuclear de Rusia, han estado realizando vuelos sobre el Ártico que los acercan al espacio aéreo norteamericano más que en cualquier momento desde la Guerra Fría. Los submarinos rusos, específicamente los de la clase Borei que llevan el misil balístico intercontinental Bulava, han estado aumentando su ritmo de patrulla. Múltiples embarcaciones que estaban previamente en puerto se han hecho a la mar en un patrón que los activos de vigilancia de la Marina de los Estados Unidos han estado rastreando con creciente preocupación. Ahora, esto es lo que hay que entender sobre el ritmo de patrulla de los submarinos. Cuando un país quiere que su elemento disuasorio nuclear sea visible para hacer una señal política que diga estamos vigilando y estamos listos, mantiene sus submarinos en puerto donde los satélites pueden contarlos. Cuando un país se está preparando genuinamente para la posibilidad de un conflicto, envía esos submarinos al mar donde no pueden ser localizados, no pueden ser atacados y no pueden ser destruidos en un ataque preventivo. El cambio de la primera postura a la segunda es una de las señales más serias en todo el vocabulario de la estrategia nuclear. Y Rusia ha hecho ese cambio, no parcialmente, sino de manera integral. A eso se añaden los cambios en la doctrina nuclear rusa que fueron anunciados con casi ningún fanfarria en la prensa occidental, pero que enviaron ondas de choque a través de cada establecimiento de defensa serio del mundo. Rusia bajó silenciosamente el umbral en el que consideraría usar armas nucleares. La doctrina anterior, que había estado vigente durante años, especificaba que Rusia usaría armas nucleares solo en respuesta a un ataque nuclear o en respuesta a un ataque convencional que amenazara la existencia del Estado ruso. La nueva doctrina amplía ese lenguaje de maneras que son deliberadas y significativas. Introduce lenguaje sobre responder a ataques convencionales con armas nucleares, incluso en escenarios donde el Estado ruso no está existencialmente amenazado. Introduce lenguaje sobre responder a ataques de estados no nucleares si esos estados son apoyados por potencias nucleares. Esto no es un ajuste técnico a un documento legal oscuro. Es Rusia diciéndole al mundo que las circunstancias bajo las cuales podría usar armas nucleares se han expandido. E hizo ese anuncio precisamente en el momento en que su ejército estaba más profundamente comprometido en Ucrania, cuando sus fuerzas convencionales habían sufrido enormes pérdidas y cuando el apoyo militar occidental a Ucrania estaba en su nivel más alto. Esa combinación
combinación, una doctrina nuclear expandida, mayores patrullas de submarinos, vuelos de bombarderos estratégicos acelerados y un ejército convencional bajo tensión, es un perfil que las agencias de inteligencia estadounidenses han estado analizando con extrema seriedad. Es un perfil que, en eras anteriores de tensión de la Guerra Fría, habría desencadenado exactamente el tipo de respuesta que ahora estamos viendo, la activación de la flota del E-6B Mercury. Pero Rusia es solo una parte de lo que está impulsando este momento, porque el mundo ha cambiado de maneras que hacen que el simple juego de disuasión de dos jugadores de la Guerra Fría sea obsoleto e infinitamente más peligroso. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética eran los únicos dos jugadores que importaban en términos nucleares. Tenían miles de armas, todos los demás tenían decenas o cientos. La lógica estratégica era brutal pero clara. Ninguna de las dos partes podía destruir la capacidad de segundo golpe de la otra. Por lo tanto, ninguna de las dos partes iniciaría un intercambio nuclear porque el resultado sería la aniquilación mutua. La doctrina se llamaba destrucción mutua asegurada y su acrónimo MAD no era accidental. Ese mundo ya no existe. Hoy en día hay 9 estados armados nuclearmente. Varios de ellos están en conflicto activo o en seria tensión entre sí, y varios de ellos operan con doctrinas nucleares y estructuras de mando que son mucho menos transparentes, mucho menos probadas y mucho menos sujetas a las medidas de fomento de la confianza y los protocolos de comunicación que los Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron durante décadas de aterradoras casi catástrofes. China ha estado expandiendo su arsenal nuclear a un ritmo que ha alarmado a los planificadores de defensa estadounidenses y que el Pentágono ha descrito en sus informes anuales sobre el poder militar de China con un lenguaje que se vuelve más urgente con cada año que pasa. La evaluación más reciente concluyó que China podría tener tantas ojivas nucleares operacionales como los Estados Unidos dentro de la próxima década. Hace una década, esa evaluación habría parecido fantástica. Hoy, basándose en imágenes satelitales de nuevos campos de silos de misiles en el interior chino, en evaluaciones de la construcción de submarinos nucleares chinos, en la expansión de los programas de bombarderos de capacidad nuclear chinos, es la visión de consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense. Una China con capacidad nuclear casi equiparable cambia la ecuación de disuasión de manera fundamental. Los Estados Unidos han operado durante décadas bajo una postura nuclear diseñada alrededor de un único adversario principal, Rusia, con consideración secundaria para los estados nucleares más pequeños. Un mundo en el que China ha logrado algo que se aproxima a la paridad nuclear con los Estados Unidos es un mundo en el que los planificadores estadounidenses deben gestionar simultáneamente las relaciones de disuasión con dos potencias nucleares casi iguales, cada una con diferente doctrina, diferentes canales de comunicación, diferentes líneas rojas y diferentes procesos de toma de decisiones. La complejidad de ese problema no es simplemente el doble de difícil que el problema de la Guerra Fría. Es exponencialmente más difícil porque en un juego nuclear de 3 jugadores, las decisiones de cada jugador afectan no solo al otro jugador con el que más se preocupa, sino también al tercer jugador, creando bucles de retroalimentación y dinámicas de escalada que nunca han sido simuladas hasta conclusiones estables. Corea del Norte se sienta al borde de este cuadro y exige su propio momento de atención, porque Corea del Norte ha cruzado ahora un umbral que una vez se consideró imposible. Ha desarrollado y desplegado ojivas nucleares miniaturizadas que pueden montarse en misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos. La comunidad de inteligencia estadounidense ha confirmado esto. Ya no es una capacidad futura teórica, es una realidad operacional presente.
Corea del Norte ha demostrado en múltiples pruebas que sus ICBM pueden lograr el alcance, la tecnología del vehículo de reentrada y la precisión de guía terminal necesarios para entregar una ojiva nuclear a una ciudad estadounidense. Y su líder, Kim Jong-un, ha pasado los últimos años no avanzando hacia la negociación y la desnuclearización, sino alejándose de ella, consagrando el estatus nuclear en la Constitución de Corea del Norte, declarando públicamente que la desnuclearización nunca ocurrirá bajo ninguna circunstancia, realizando pruebas de misiles provocativas a un ritmo y con una diversidad de sistemas de entrega que sugiere un programa que se acelera en lugar de estabilizarse. Irán aún no tiene un arma nuclear, pero puede estar más cerca de tenerla de lo que cualquier declaración pública de cualquier gobierno occidental ha admitido. Las evaluaciones de inteligencia que se han filtrado de múltiples gobiernos aliados en los últimos 12 meses cuentan una historia consistente. El programa nuclear de Irán, que fue retrasado significativamente por operaciones de sabotaje y presión de sanciones, ha sido reconstruido y avanzado hasta un punto donde el tiempo entre el estado actual y un arma desplegable se mide no en años, sino en meses, posiblemente en semanas. Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se supone deben darle al mundo la confianza de que las actividades nucleares de Irán son pacíficas, han sido negados el acceso a instalaciones clave. Las cámaras que se suponía debían proporcionar un monitoreo continuo han sido apagadas. Las explicaciones proporcionadas por los funcionarios iraníes no han satisfecho a los propios evaluadores del OIEA, y en el fondo, Irán ha estado enriqueciendo uranio al 90% de pureza, lo que no tiene ninguna aplicación civil. El enriquecimiento al 90% es material de grado de armas. No existe ningún programa nuclear pacífico en el mundo que requiera uranio enriquecido al 90%. Todo esto, la doctrina expandida de Rusia y la postura estratégica acelerada, la acumulación nuclear de China, la capacidad operacional de ICBM de Corea del Norte, el sprint de Irán hacia el umbral nuclear, está ocurriendo simultáneamente, no secuencialmente, no de una manera manejable de una crisis a la vez, todo a la vez, en el mismo marco de tiempo comprimido. En un entorno internacional donde los canales de comunicación, los canales diplomáticos traseros, las líneas directas de crisis, los diálogos de estabilidad estratégica que las generaciones anteriores construyeron para gestionar exactamente estos riesgos han sido degradados, suspendidos o politizados hasta el punto de la inutilidad. El diálogo de estabilidad estratégica entre los Estados Unidos y Rusia fue suspendido tras la invasión de Ucrania. Los canales de comunicación militar a militar entre los Estados Unidos y China fueron cortados durante periodos prolongados tras las tensiones sobre Taiwán y solo han sido parcialmente restaurados. La comunicación con Corea del Norte es esencialmente inexistente a nivel militar senior. Y con Irán, los Estados Unidos se comunica principalmente a través de intermediarios, a través de diplomáticos omaníes y ministros de Relaciones Exteriores europeos y declaraciones cuidadosamente redactadas a las organizaciones de noticias. Eso no es un sistema de gestión de crisis, es una ausencia de un sistema de gestión de crisis disfrazada en el lenguaje de la diplomacia. Este es el entorno en el que se ha desplegado el E-6B Mercury, no una confrontación bilateral limpia y bien entendida como la crisis de los misiles de Cuba, donde Kennedy y Khrushchev al menos tenían un canal de comunicación directo y una comprensión razonablemente precisa de las líneas rojas del otro. Un entorno multipolar, multivectorial y con comunicación degradada, donde múltiples actores armados nuclearmente están simultáneamente bajo presión, simultáneamente recalculando sus opciones y simultáneamente observando lo que los Estados Unidos hace o no hace en respuesta a cada uno de ellos como una señal sobre lo que pueden salirse con la suya en sus propios cálculos. El despliegue del E-6B no es solo una señal para un adversario.
Es una señal para todos ellos simultáneamente. Es Washington diciendo con el lenguaje inequívoco de la acción militar en lugar del lenguaje fácilmente descartado de las declaraciones diplomáticas que el sistema de mando y control nuclear de los Estados Unidos está completamente activado, completamente conectado y completamente capaz, que no hay ninguna ventana de oportunidad creada por ningún supuesto de desatención o falta de preparación estadounidense, que los submarinos están en comunicación, que la cadena de autoridad de lanzamiento está intacta, que el sistema funciona y está funcionando ahora mismo en tiempo real mientras se hacen los cálculos que sea en las propias capitales. La dimensión económica de este momento merece tanta atención como la dimensión militar porque las dos son inseparables y porque las consecuencias económicas de lo que puede venir alcanzarán la vida de personas que nunca han pensado en estrategia militar y nunca lo harán. Estamos viviendo un periodo de fragilidad económica que hace al sistema global inusualmente vulnerable exactamente al tipo de shock que una confrontación militar seria entregaría. Las tasas de interés en la mayoría de las principales economías permanecen elevadas del ciclo de lucha contra la inflación que siguió a la pandemia. Los niveles de deuda gubernamental en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en muchos mercados emergentes están en o cerca de máximos históricos, dejando una capacidad fiscal limitada para responder a un nuevo shock. Los sistemas bancarios de varias economías importantes están cargando pérdidas no realizadas en carteras de bonos que aún no han sido completamente reconocidas. Y el gasto de los consumidores en las economías más grandes del mundo está siendo sostenido por el crédito en lugar del crecimiento de los ingresos, lo que significa que es mucho más frágil de lo que sugieren los titulares del PIB. En este frágil sistema introduzcan una confrontación militar seria que involucre a cualquiera de las grandes potencias nucleares o cualquier perturbación significativa de las cadenas de suministro de energía globales. Y el mecanismo de transmisión del shock geopolítico a la crisis económica es más rápido y más severo de lo que sería en un entorno más resiliente. Los mercados financieros ya han comenzado a valorar un riesgo elevado. Los rendimientos del tesoro se han movido. El oro se ha movido. Los mercados de divisas están mostrando los patrones de comportamiento de aversión al riesgo que preceden a los periodos de estrés financiero genuino. No son fluctuaciones aleatorias. Son participantes del mercado con acceso a la mejor información que el dinero puede comprar, tomando decisiones que reflejan su evaluación de la distribución de probabilidad de los resultados en las próximas semanas y meses, y su evaluación no es tranquilizadora. Los países más vulnerables a esta transmisión no son los ricos. Los países ricos tienen la capacidad fiscal, la resiliencia institucional y los amortiguadores económicos para absorber un shock energético a un costo significativo, pero sin crisis existencial. Los países que no pueden absorberlo, las economías emergentes muy endeudadas que importan la mayoría de su energía y que ya están gestionando la presión monetaria y la inseguridad alimentaria, esos países enfrentan un conjunto de resultados completamente diferente. Pakistán, Sri Lanka, Egipto, Nigeria, Argentina, una docena más. Estos no son nombres abstractos en un mapa. Son países con cientos de millones de personas cuya estabilidad política y bienestar económico ya han sido tensados casi hasta el punto de quiebre por los shocks inflacionarios de los últimos 3 años. Hay una dimensión humana en esta historia que se pierde en el análisis estratégico y el modelado económico y que merece ser nombrada directamente. Las personas que toman las decisiones que determinarán si este momento pasa o escala no son abstracciones. Son seres humanos con historias, con miedos, con asesores que les dicen lo que quieren escuchar, con presiones políticas domésticas que distorsionan el cálculo racional, y con las mismas limitaciones cognitivas bajo un estrés extremo que afectan a cada ser humano que alguna vez ha tenido que tomar una decisión trascendental sin información completa en un marco de tiempo comprimido.
El registro de la toma de decisiones humanas en los momentos de crisis militar no es uniformemente tranquilizador. Ha habido momentos de sabiduría y moderación extraordinarias. La decisión de Khrushchev de dar la vuelta a los barcos soviéticos durante la crisis de los misiles de Cuba, la decisión de no represaliar durante el ejercicio Able Archer de 1983, cuando los sistemas de alerta temprana soviéticos indicaron falsamente que se estaba produciendo un lanzamiento nuclear estadounidense. Y ha habido momentos de error de cálculo catastrófico, decisiones tomadas sobre la base de inteligencia incompleta, señales malinterpretadas, asesores demasiado asustados para decirles a los líderes lo que no querían escuchar. El resultado en cualquier crisis determinada no depende de la doctrina, no de la estrategia, no de la sofisticación de los sistemas de armas involucrados. Depende de la calidad de juicio de individuos específicos en salas específicas tomando decisiones específicas bajo condiciones de enorme presión e información incompleta. Esta es la verdad incómoda que el análisis estratégico tiende a encubrir con el lenguaje de la disuasión y los modelos de actores racionales. La disuasión asume racionalidad. Asume que los tomadores de decisiones calculan correctamente los costos y beneficios, evalúan correctamente las probabilidades y comunican correctamente sus intenciones a los adversarios. A veces lo hacen, a veces no. Y la brecha entre esos dos resultados es la brecha entre un mundo que navega exitosamente este momento y un mundo que no lo hace. El E-6B Mercury circulando a 12.000 metros está haciendo todo para lo que fue diseñado. Está comunicando, está conectando, está manteniendo la continuidad del mando de la que depende todo el edificio de la disuasión nuclear. Lo está haciendo de manera visible, deliberada, de una manera que cada servicio de inteligencia y cada mando militar del planeta puede ver e interpretar correctamente. Es el telegrama más caro y más serio en la historia de la comunicación humana. Y su mensaje no es complicado. Su mensaje es que los Estados Unidos está listo, que sus sistemas funcionan, que sus submarinos son alcanzables y receptivos, que la cadena de mando está intacta desde el presidente hasta las armas, que cualquier cálculo basado en la falta de preparación estadounidense o en la posibilidad de interrumpir el mando y control nuclear estadounidense es un cálculo construido sobre una base falsa. Si ese mensaje es recibido e interpretado correctamente por las personas para quienes está destinado, si produce el efecto disuasorio que está diseñado para producir, si la lógica racional de la destrucción mutua asegurada se reafirma sobre cualquier presión y cálculo que actualmente esté impulsando el comportamiento en Moscú, Pekín, Pyongyang y Teherán, esa es la pregunta de la que depende todo lo demás. Esa es la pregunta que no puede responderse a partir de fuentes abiertas, de imágenes satelitales, de comunicaciones interceptadas, de ninguna de las herramientas que los analistas y los periodistas usan para entender el mundo. Solo puede responderse con el paso del tiempo y con las decisiones tomadas en las próximas horas y días por seres humanos cuyos nombres la mayoría de las personas que ven esto nunca conocerán. En salas que la mayoría de las personas que ven esto nunca verán, bajo presiones que la mayoría de las personas que ven esto nunca experimentarán. El avión está en el aire, el mundo está mirando, la historia no ha terminado, apenas ha comenzado, y lo que ocurra a continuación será determinado por lo mismo que siempre ha determinado los momentos más trascendentales de la historia humana. No las armas, no las estrategias, no las doctrinas, ni los modelos de disuasión, ni los cálculos económicos, sino el juicio humano, la moderación humana. La capacidad de los líderes que sostienen el destino de millones de personas en sus decisiones para mirar el borde en el que están parados y elegir deliberada y claramente no dar el paso hacia él. A veces hacen esa elección, a veces no. Ahora mismo, en algún lugar sobre el Atlántico, un avión está circulando y el mundo está esperando descubrir qué tipo de momento es este.